SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el plan de ahorro energético, el plan de contingencia del Gobierno. Trabajar en la protección para los vulnerables con un incremento de la cobertura y mayor población con acceso a la protección, el responder a esa necesidad de proteger a los vecinos que reciben o que Estos son cuentan con los una calefacción principios generales en del plan de comunitarias, contingencia que ha presentado el Gobierno. Principios vagos. El ahorro de las administraciones y de la gran empresa, facilitar una mayor información al conjunto de los consumidores que tienen escasa o nula concreción todavía y que ahora mismo dejan la sensación de que el plan de contingencia está sin hacer, sin acabar, que los deberes del Gobierno están sin terminar. En eficiencia energética en nuestros hogares, buscar para con las pymes medidas de acompañamiento. Todo lo que el Ejecutivo ha dicho, todo el bien es bueno y todo lo que hoy se ha planteado son principios irrefutables, pero las concreciones todavía no están. De hecho, el plan de contingencia que hoy presenta el Gobierno plantea vaguedades tales como que, primero, en objetivos, se plantea un ahorro de entre el 5 y el 13%. Entre el 5 y el 13 significa que entre una cosa y otra hay el triple, prácticamente, de objetivo de un lado al otro. La horquilla es tan brutal que no está claro cuál es la cuantificación y el ahorro final que España va a alcanzar. Ojo, España dice comprometerse como mínimo un 6,4% y dice haber alcanzado ya un 4,6%. Nada de esto cuantificado. Segundo, hay también vaguedad en torno a las medidas. No hay una cuantificación económica final. En el Reino Unido se gastan 150.000 millones de euros en apoyo al consumo de las familias. En Alemania son 200.000 millones. Aquí hoy se ha hablado de ayudas fiscales, sin detallar cuáles, con el argumento de que todavía hay que concretarlas, y ayudas a los vulnerables explicadas como todavía hay que concretarlas. Quisiera preguntarle a la vicepresidenta Rivera si pudiéramos hacer un ejemplo de concreción sobre algunas de las medidas. Este es el grado de vaguedad. Se ha preguntado a la ministra concreción. Gracias. En primer lugar, las rebajas fiscales. Es importante que haya una capacidad de deducción fiscal y esto es lo que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda. Y los equipos técnicos están trabajando precisamente para ver la mejor forma de resolver la situación de las calderas. Y esta es toda la respuesta que se alcanza a dar. Estamos trabajando y estamos trabajando. Una nueva tarifa, si se amplía el bono, cómo se articula, y estamos ultimando toda esta preparación. Hay un problema de falta de concreción de objetivos, hay un problema de falta de concreción de medidas, pero lo peor de todo es que esas faltas llegan después de 2 faltas más. 2 veces se ha pospuesto la presentación de este plan, hasta el punto de que la Comisión Europea ha llamado la atención al Ejecutivo. Con 2 retrasos y esta presentación, los deberes siguen sin hacer. Hoy se recordaban las palabras de Teresa Rivera a Teresa Rivera, porque el pasado 30 de agosto era ella la que decía: la realidad pone de manifiesto que tenemos que seguir impulsando reformas mucho más concretas, medidas mucho más precisas para la situación que estamos viviendo, porque no ha hecho sino dispararse el precio. Era urgente entonces concreción, era entonces urgente precisión, hoy era esto. Por lo que también haremos público al menos una vez al mes un sistema de seguimiento con indicadores concretos, tanto para ahorro de electricidad como ahorro de gas. Así que, en fin, hoy los deberes siguen sin hacer, hoy se han presentado objetivos muy variables, muy flexibles, medidas muy poco concretas y un calendario absolutamente difuso. Lo mejor que hoy se puede decir del plan de contingencia que ha presentado el Gobierno es que es un catálogo de buenas intenciones. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a detallarlos porque esas buenas intenciones tienen 10 capítulos y lo que se dice literalmente es que... Pues son en total 73 propuestas, pero el Ministerio de Transición Ecológica en este caso resalta 10, que son principalmente las que más afectan a los consumidores y también las relativas a la solidaridad con otros socios europeos. Este decálogo pasa, por ejemplo, por la ampliación de los bonos térmico y eléctrico dirigidos a consumidores vulnerables.
También establece una rebaja en la factura de los hogares que tienen caldera comunitaria, que estiman 1.600.000 personas, un incremento de las ayudas al autoconsumo o el establecimiento de planes de ahorro por parte de la Administración Pública y de la gran empresa. En el primer caso, las comunidades autónomas serán quienes tengan que elaborar sus propios planes de eficiencia, guiados por unas sugerencias que establece ese plan, y publicarlos antes del 1 de diciembre. En el segundo, en el de las grandes empresas, tendrán que hacer públicas sus auditorías energéticas, están obligadas ya a hacerlas. Y otra de las medidas son las rebajas fiscales para los hogares que inviertan en transición energética y líneas ICO, un kit verde para pymes que también opten por esta medida, además de la solidaridad, como decimos, con los socios de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema de todo eso? Que a todo eso le faltan fechas, le faltan números, le faltan cifras, que se habla de ayudas a autoconsumo, 500 millones. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién va a poder beneficiarse? ¿En qué fórmulas? Si uno invierte en paneles solares, en autogeneración, ¿exactamente en qué? Se habla de reducir la factura a quienes tienen calderas de gas comunitaria. ¿Cómo? ¿En qué formato? De momento hay 1.600.000 personas pendientes de esto. En fin, hay mucha falta de concreción que tiene algunos capítulos específicos muy concretos. Sí, donde más concreción hay es precisamente en el último apartado, en cómo podemos contribuir a asegurar el suministro energético de nuestros socios europeos. Francia, por ejemplo, se puede exportar un 18% más, dice este plan. A partir de ahí, más allá de la dotación económica de alguna de las medidas, como los 100 millones en ayudas a la sustitución de calderas por sistemas de climatización renovable, o quién financiará la rebaja de lo que pagan los consumidores con calderas comunitarias, que será a cargo de fondos públicos, hay muy pocos detalles. No se sabe cómo se implementará esa rebaja, ni cuánto y a quiénes se ampliarán los bonos térmico y eléctrico. Tampoco se sabe cuáles serán los planes de ahorro que tendrán que aplicarse en el sector público, más allá de la eficiencia del alumbrado, ni en qué consistirán las ayudas fiscales para los hogares, ni las condiciones del kit verde del ICO para las pymes, por ejemplo. Todo esto, ahora mismo, director de Próxima Energía, Jorge Morales de Labra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Nos deja con una pregunta que es ¿y esto? Pues sí, es la misma sensación que me he quedado yo, ¿no? Esperábamos mucho de este plan, desde luego mucha más concreción. Es cierto que es un plan muy completo, tiene pues 73 medidas, pero totalmente de acuerdo que el problema es la escasa concreción de todas ellas. Es como una especie de declaración de principios, algo más detallado que una cosa tan genérica como la que teníamos, de vamos a reducir el consumo, muy bien, pero ¿cómo, no? Y en particular, pues sí, si esperábamos la medida esta de estrella de qué va a pasar con la calefacción de las comunidades de vecinos, puesto que el invierno ya está aquí y el precio que están pagando es, con suerte, el triple que el del año pasado, y lo único que tenemos es una declaración de principios de se aprobará un mecanismo de protección. Oiga, ¿y qué tipo de mecanismo de protección? Y como bien decías, ¿y cuánto va a ser? En fin, útil de alguna manera, aunque solamente sea como guía, porque estábamos diciendo, los objetivos dicen reducir entre el 5 y el 15, casi el 13%. En fin, la horquilla es tan amplia que sirve al menos de guía esto. Hombre, yo creo que, a ver, esto en la línea un poco, dije algo muy parecido cuando conocí las propuestas de hace un par de meses del Partido Popular, ¿no? Que eran un compendio de propuestas de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, como compendio sí sirve para empezar a trabajar, pero lo que hace falta es ponerlo negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado, y hay que hacerlo de forma inminente. No se puede retrasar. Entonces, bueno, hay algunas medidas que pueden esperar un poquito más, pero en general, si queremos tener una reducción de consumo en cuanto llegue el invierno, que lo tenemos, insisto, ya aquí, pues tenemos que tenerlo esto aprobado ya con fuerza de ley, si no, no sirve para nada. ¿Puede la Comisión Europea llamarnos la atención? Llevamos 2 retrasos en la entrega. Esta es la entrega que se remite a Bruselas, ha dicho hoy el Ejecutivo. ¿Esto puede ser rectificado o cuestionado por la Unión Europea? Me temo que sí, me temo que otros países en este caso van por delante y tienen planes ya, pues eso, más concretos. Es verdad que algunas de las medidas que aparecen de las 73 medidas fueron aprobadas las semanas anteriores, por ejemplo, la del fomento de energías renovables, etcétera, pero bueno, pues ya digo, hay muchas de esas 73 medidas que están por concretar y creo que sí, efectivamente, que tenemos un riesgo de llamado de atención, como mínimo, de llamada de atención por parte de la Comisión. Digo como mínimo porque podría ser una sanción, claro. Como mínimo porque puede haber más.
Claro, porque puede ser una sanción, o sea, la cosa puede ir a peor, ¿no? Esperemos que no, esperemos que esto se reconduzca y que finalmente, ya digo, se apruebe de forma inminente, que esto, digamos, sea la antesala de medidas concretas que vayamos viendo en los próximos días, ya no semanas, sino días. Pues Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Esto es lo que tenemos hoy. Y hay efectivamente un rincón de todo esto específico, muy concreto, que hoy esperaba especificidad y concreción, y no ha llegado. Son las comunidades de vecinos, porque a las comunidades de vecinos se les cobra como si fueran grandes consumidores. No necesariamente lo son. Son grandes en la medida en que pueden agrupar a muchas pequeñas familias, pero pagan como si fueran grandes empresas. Así que 1.600.000 hogares estaban hoy pendientes de si el gobierno simplemente sacaba a las comunidades de vecinos como la consideración de grandes empresas y las pasaba a la tarifa de último recurso, es decir, si les permitía pagar el gas de forma barata. Hoy no se ha resuelto y hoy el Ejecutivo ha dicho. Pueden ver cómo su factura energética este invierno crece exponencialmente. Por tanto, hay que ver si se crea una nueva tarifa, si se amplía el bono que puede dar cobertura a los integrantes en una comunidad de propietarios o cómo se articula, y estamos ultimando toda esta preparación. Estamos ultimando. Bueno, hoy el Gobierno dice, estamos ultimando todavía, estamos ultimando después de presentado el plan, seguimos ultimando, y hoy los usuarios. Rubén Sánchez, presidente de Facua, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Los usuarios protestan. ¿Cómo lo leen? ¿Cómo no leen ustedes este plan? Lo cierto es que Rivera y Garzón nos convocaron para pedirnos nuestras valoraciones, pero después no hemos recibido absolutamente ninguna información sobre lo que se iba a hacer o a dejar de hacer dentro del plan de contingencia. Nosotros, desde luego, hemos reivindicado un cambio importante en las facturas, tanto PVPC como de Mercado Libre, para que el consumidor pueda conocer de verdad cuánto ha pagado de media por cada kilovatio hora de energía consumida, y que además se desglose con y sin el tope al gas. Ahora mismo cada factura es diferente y los consumidores no pueden establecer una comparativa, no pueden optar a mejores opciones en el mercado por la falta de transparencia que implica el modelo de recibo. Esa es una de las carencias que tenemos, junto al hecho del gran desconocimiento de los ciudadanos de las características de la factura eléctrica, que creemos que merece una nueva reforma y sobre todo una campaña institucional en la que se facilite a los usuarios herramientas para poder, entre otras cosas, saber si están pagando más de la cuenta, saber si pueden optar a otras ofertas menos caras en el mercado. Hoy en día, sin el conocimiento, sin ese instrumento fundamental del consumidor, lo tiene muy difícil para saber cuánto paga y si paga demasiado. El gobierno va a aplicar cierta dosis de conocimiento en este terreno, puesto que va a publicar cuánto consumen sus vecinos, cuál es la media de consumo en su barrio, para saber si usted está muy cerca o muy lejos. Pero esta es posición de Facua, la posición de OCU, hoy Enrique García la detallaba. Desde OCU hacemos una valoración en líneas generales positiva del plan de contingencia energética presentado hoy por el Gobierno. Se trata de un plan que contiene aspectos que creemos que pueden beneficiar a los consumidores en la medida en que se habla de mayor transparencia en las facturas, sobre todo relacionados con el tope por la excepción ibérica, también de herramientas que permitan a los consumidores tener una idea de si consumen o no mucho en su hogar en comparación con el resto de sus vecinos, o medidas muy positivas como el aumento de los fondos destinados al autoconsumo. También en el plan se habla de la intención de mejorar la factura de los 1,6 millones de ciudadanos que tienen infraestructura de calefacción compartida. En este sentido, desde OCU hemos pedido al Gobierno que éstas puedan contratar la TUR para tener de esta manera una tarifa refugio ante las importantísimas subidas de precios que se van a poder llevar a cabo este invierno. En ese sentido, desde OCU creemos que son necesarios que se tomen medidas que garanticen que todos los consumidores, con independencia del modelo de calefacción que tienen, se puedan beneficiar de la tarifa del último recurso como forma de reducir su factura este invierno. Y hay una clave más. Estamos literalmente ya a puertas de las Navidades. ¿Qué se ha de hacer con la iluminación? Hoy
patada hacia adelante, serán autonomías, serán ayuntamientos, cada uno de ellos los que gestione. Así que esto ahora queda en manos de algunos ayuntamientos que están acortando fechas y acortando horarios, pero que siguen anunciando, en fin, perdón por Abel Caballero, pero... 3, 2, 1, 0. Arranca la luz, arranca la Navidad. El Festival de la Luz. Todos los que están en la Estación Espacial Internacional están enfocando y viendo las luces de Navidad de Vigo. Todo esto en manos de ayuntamientos, comunidades a partir de ahora. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.